Bueno, ahí ya Juan Pablo podemos arrancar, que ya está grabando. Perfecto, Bruno. Bueno, muchas gracias y buenas tardes para todos. No sé si me estás escuchando bien en este momento. Sí, sí, se escucha bien. Perfecto, bueno. El tema que nos toca hoy charlar un poquito como para interiorizarnos en este mundo de los mamíferos marinos son consideraciones en el manejo, la nutrición de mamíferos marinos en rehabilitación y bajo cuidado humano. Bueno, voy a dar la presentación. Lo primero que les queremos contar un poquito es qué es la Fundación Mundo Marino y dónde se encuentra esta fundación. La Fundación Mundo Marino es una organización sin fines de lucro preocupada por la conservación del medio ambiente y principalmente de su fauna. El objetivo primordial es la promoción de las actividades culturales, científicas, educativas y técnicas tendientes a colaborar en la asistencia de la fauna marina y la conservación de su entorno natural. ¿Dónde estamos nosotros ubicados? Esto es bastante gráfico para que ustedes lo puedan ver. Nosotros estamos en Argentina, en una provincia que se llama Buenos Aires, ubicados en San Clemente del Tuyú. Esto lo señalo porque hay posiblemente gente que no sea de Argentina y que se haya conectado para poder ver esta presentación. Algo interesante es que nosotros en nuestros vehículos recorremos 17.000 kilómetros por año monitoreando nuestras playas para trabajar en lo que es el rescate y la rehabilitación de animales. Bueno, nuestras tareas en la Fundación Mundo Marino están dirigidas a la conservación, a la educación, a la investigación y al rescate y la rehabilitación de la fauna marina, autóctona argentina en este caso. Bueno, y para empezar a introducirnos en el tema, vamos a hablar de los mamíferos marinos, un poco a modo de introducirnos y entender qué son estas especies, de conocer un poquito sobre su biología, un poquito sobre la ecología de estas especies y poder entender luego los aspectos, estos aspectos que tenemos que revisar hoy, que son los aspectos de la nutrición. Bueno, hay tres órdenes en general para describir a estos mamíferos marinos: los carnívoros, los cetáceos y los sirénidos. Los mamíferos marinos no son en sí un taxón. Los mamíferos marinos se los denomina a un grupo de taxones, de especies marinas que están adaptadas a la vida marina y que pueden cumplir el ciclo de vida en la totalidad en el ambiente marino, o en algún momento de su ciclo de vida lo pueden cumplir en el ambiente marino y una parte y otra parte en el ambiente terrestre. Algunos representantes son, para el caso de los carnívoros, llamados lobos marinos, focas, osos polares, nutrias, morsas; para el caso de los cetáceos, las ballenas, los delfines y las marsopas. Y aparecen los llamados sirénidos también, los cuales en Argentina no tenemos, que son los manatí y los dugón. Vamos a empezar por los cetáceos. Los cetáceos se dividen a su vez en dos subórdenes: los misticetos o misticetis, que son los cetáceos con barba; las grandes ballenas. Lo van a poder identificar fácilmente, son 86 especies en general de cetáceos. Pero bueno, hay un grupo dentro de esas 86 especies que son los cetáceos barbados. Y luego tenemos los cetáceos dentados, que es el suborden Odontocetis. Son los cetáceos que presentan dientes, y dentro de este grupo vamos a tener a los delfines, las marsopas, los cachalotes y los sifios. Algunas características para poder entenderlos, para poder diferenciarlos. Bueno, características generales y fáciles de observar en estos animales. Para el caso de los misticetos, tienen barbas en su mandíbula, pueden haber acá las plaquitas unas al lado de las otras, al lado de otra.
Son placas triangulares de tamaño variable, dispuestas a modo de filtro, en forma paralela sobre la quijada superior. Presentan dos orificios respiratorios, o aberturas respiratorias separadas por un tabiquio septum. Y después tenemos los odontocetos, que son aquellos cetáceos dentados, que bueno, si ustedes observan en sus mandíbulas y en su maxilar, presentan dientes. Todos los odontocetos presentan dientes en número y forma variable. Dependiendo de la especie, va a ser la cantidad de dientes que contenga el animal. Entonces, por ejemplo, hay algunos que tienen 3, 4 dientes, como en el caso de los sífidos. Hay algunas especies que solamente albergan 1 o 2 dientes. Y algunos tienen dientes supernumerarios, como por ejemplo el delfín franciscana. Bueno, otra característica es el orificio respiratorio. Es único en la parte superior, fíjense, como se puede ver en esta imagen, lo pueden observar ahí. Y después tenemos el orden carnívoro, donde estaban los lobos marinos, las focas, los osos polares, las nutrias y las marsopas. Bueno, acá tienen una imagen donde se pueden ver algunos de los tantos representantes de este orden. Y podemos hacer una clasificación bastante general como la teníamos en los cetáceos, dividiéndolos en la familia de otáridos y de fósidos. Para el caso de la familia de otáridos, tenemos los lobos marinos y tienen algunas características para poder reconocerlos. Presentan orejas, tienen el desplazamiento sobre sus 4 aletas. La natación es digamos, lograda en la propulsión por las aletas delanteras, entre algunas de las diferencias que ellos tienen. Y para el caso de los fósidos, o focas también llamados muchas veces, la familia de Phocidae, bueno, no presentan pabellón auricular, oreja, se arrastran sobre la superficie del vientre, y la natación, más que nada la propulsión la logran con sus aletas posteriores. Estas son algunas de las diferencias para observar entre estas dos familias de pinípedos. Bueno, un poco para entender qué es lo que ellos comen. Acá en esta diapositiva se puede observar cómo los animales se van alimentando en el lecho marino. ¿Y qué comen estos animalitos? Bueno, los pinípedos, para este caso, se alimentan de peces, calamares y otros invertebrados en general. Dependiendo del tipo de pinípedo y de la zona donde este pinípedo obviamente frecuenta y habita, es el tipo de dieta que va a tener. En general, muchos de estos pinípedos tienen una dieta bastante generalista y siempre va a depender mucho, como lo vuelvo a repetir, de la zona donde habita. Acá tenemos un representante de este grupo, que es el lobo marino de un pelo, Otaria flavense. Para el caso de esta especie de lobo marino, las principales especies de la dieta son la pescadilla real, la corvina rubia, la anchoita, el calamar, el pez sable, el córbalo. Esto es lo que generalmente ellos comen en la naturaleza. Y vuelvo a repetir, comen peces, crustáceos y moluscos. ¿De qué se alimentan los cetáceos? Bueno, para el caso de los cetáceos vamos a hacer una división, como ya lo vimos, para poder observar la alimentación que ellos tienen. En el caso de los misticetos, se alimentan de peces y krill, plancton en general. Estos son las ballenas. Basan su alimentación en la utilización de las barbas y desarrollan dos tipos de comportamiento alimenticio, dependiendo de la especie. Una alimentación que es por filtración y otra alimentación que es por embestida. Esto es algo bastante característico
de cada una de las especies. Hay especies que capturan, como vuelvo a repetirlo, como una especie de embestida desde el fondo marino hacia la superficie, y otros van filtrando el alimento que se encuentra suspendido en el cuerpo de agua, y de esta manera logran alimentarse. Hay otro tipo de alimentación que no está descrito acá, que es filtrador de barro en el fondo marino. Hay un tipo de ballena que logra hacer esto. Bueno, acá tienen un representante de este grupo. La técnica de alimentación es esta que nombraba yo recién, una estrategia meramente filtradora. Esta es la ballena franca austral, y lo que hace es, va abriendo la boca, abre la boca, va nadando, perdón, y mientras va nadando, abre la boca y comienza a filtrar el plancton que se encuentra suspendido en el cuerpo de agua. Nada lentamente, a una velocidad de 4 a 5 kilómetros por hora, con la boca abierta, y de esta forma grandes volúmenes de agua pasan a través de la inmensa boca, junto con los pequeños organismos con los que se alimenta. Luego cierra la boca, quedando el alimento retenido en los filamentos internos de las láminas de esta barba que hoy describíamos, y traga ese alimento, y de esta manera logra recolectar un buen volumen de alimento para lograr su alimentación. Presas principales. Bueno, ahí tienen esta diapositiva algunas de las presas con las cuales la ballena franca se alimenta, pero en general son crustáceos. Bueno, la alimentación de los cetáceos odontocetos también es variable. Utilizan una herramienta muy eficaz que es la ecolocalización para poder identificar y poder capturar el alimento. Se alimentan de peces, calamares, crustáceos. Estas especies, lo volvemos a repetir, los odontocetos son especies dotadas de dientes. Bueno, y un representante de esta especie es la pontoporia o delfín franciscana. Delfín franciscana, delfín del Río de la Plata, Pontoporia blandinei es su nombre científico. En el caso de este cetáceo, la captura de las presas es de forma primitiva, raptorial, que son movimientos rápidos que favorecidos por la flexibilidad que tiene el cuello. La mayoría de los delfines que habitan los ríos o que habitan las desembocaduras del río, como en el caso de la franciscana, tienen una gran capacidad para mover el cuello. En cambio, los cetáceos que viven ya fuera de la desembocadura de los ríos más profundo, tienen una gran dificultad para mover el cuello. Bueno, la dieta de la franciscana es una dieta bastante diversa, es generalista, se la considera. Puede comer varios tipos de especies de peces. Todo depende de la región donde ella se encuentre. La franciscana habita desde el sur de Brasil, desde el sur de las costas de Brasil, costas de Uruguay y costas de Argentina, más o menos hasta el Río Negro de Argentina. Los que pueden llegar a comer son peces, crustáceos, moluscos. Y algo que no es menor y es importante para el caso de los mamíferos marinos es el tiempo de lactancia, que es un momento en el cual ellos se alimentan, pero ellos se alimentan necesitando de la madre para poder crecer y desarrollarse. Bueno, la lactancia, en el caso de la reproducción de los cetáceos, tienen una reproducción en el medio acuático completo y trae ciertos inconvenientes adicionales en los mamíferos marinos esto, que que paren sus crías y necesitan amamantarlas durante un periodo variable. Esto es bastante importante. Para el caso de los lobos marinos y las morsas generalmente tienen un periodo de lactancia de hasta 1 año. El ejemplo del lobo marino, que lo anoto acá, lo puse en esta diapositiva, es entre 8 a 11 meses de lactancia. Esto es variable de acuerdo a la especie de
pinípedo. Y bueno, hay casos muy extraordinarios, como el caso del elefante marino del sur, que su periodo de lactancia es de 23 días. Entonces, como el tiempo es muy acotado, la transferencia de energía a través de la leche de la madre tiene que ser máxima. Y lo sorprendente de esto es que la leche es muy rica en grasa, que es una de las principales características que tiene la leche de los mamíferos marinos, y en el caso de los elefantes marinos, los cachorros aumentan diariamente 5 kilos. Es algo fabuloso. Bueno, acá lo que pueden ver es un cachorro con muy poquitos días de nacido, en una especie llamada Arthrocephalus australis o lobo marino de dos pelos. Cómo él está intentando succionar permanentemente a la mamá. Está equivocado, las mamas no se encuentran en ese lugar, pero observen el reflejo de succión que él tiene. Esto lo coloco, este video lo coloco porque es interesante y es importante para los veterinarios poder reconocer cuál es el comportamiento normal de un bebé que intenta lactar. También es importante, obviamente, para los biólogos y para aquellos que se dedican a trabajar con la fauna marina. Bueno, algunas cosas interesantes es que los periodos de lactancia varían mucho, en el caso de los cetáceos, varían mucho de acuerdo a la especie. Cuanto el vínculo social es más fuerte dentro de los individuos de la manada, el periodo de lactancia es más largo. Espero haber sido claro. Por ejemplo, las orcas tienen un periodo de lactancia bastante largo, 2 años, por ejemplo, pero el grupo social o manada tiene fuertes lazos sociales, vínculos sociales entre los individuos de la manada. Y esto es importante. Vuelvo a repetirlo, a mayor vinculación dentro de los individuos, mayor es generalmente el periodo de lactancia. Acá lo que se pueden ver en esta imagen que me parece que es interesante es un delfín bebé, cómo se aproxima a la parte ventral de la mamá para poder amamantarse. Este abultamiento que se puede ver en esta imagen aquí en ventral de la mamá son las glándulas mamarias. En esta imagen se puede observar la hendidura genital y a los laterales de la hendidura genital se pueden observar la papila o pezón por donde se descargan los chorros de leche en el momento que el cachorro se acerca. Voy a aclarar la imagen. Este sector de acá es craneal y este sector de acá es ventral. O mejor dicho, esto es craneal y esto es caudal en el animal, en la madre. Y acá lo que vuelvo a observar, lo que podemos volver a observar, es el abultamiento de la glándula mamaria en ventral de la hembra. Bueno, algunas características del aparato digestivo de estos animales para poder interpretar luego cómo es su digestión y cómo son los comportamientos de ellos cuando se alimentan. Bueno, vamos a hacer una breve descripción de cómo es un aparato digestivo, pero en términos generales. En general, ellos tienen un abdomen que es bastante compreso. Esto es porque tienen que intentar disminuir la mayor resistencia dentro del agua al movimiento. Entonces, son de forma fusiforme los abdomen y todas las vísceras de su interior se ordenan de manera, yo le digo prolijo, porque para poder ser lo más eficiente en la utilización del espacio dentro de la cavidad abdominal. Bueno, ahora voy a marcar en esta imagen los distintos órganos para que ustedes puedan interpretar esta imagen. Este es un delfín franciscana bebé que murió durante un proceso de rehabilitación tan pronto ingresó a Fundación Mundo Marino.
Fundación Mundo Marino está trabajando en el rescate, la rehabilitación y la conservación del delfín franciscana en una alianza internacional generada entre 3 países, Brasil, Uruguay y Argentina, los lugares donde habita franciscana. Y bueno, en este gran esfuerzo de conservación sobre la especie, recibimos nosotros, una de nuestras tareas es recibir nosotros los neonatos de delfines que varan en nuestra costa y lograr intentar la rehabilitación de alguno de ellos. Es extremadamente difícil. Y bueno, en la imagen se puede observar, lo que ustedes ven acá de color rojo intenso es el diafragma, que es amplio, fuerte y es bien extenso. Lo que pueden observar aquí, bien diferenciado, es el hígado, que se encuentra en relación al diafragma. Y todo lo que ustedes ven acá son haces de yeyuno. Estas asas de yeyuno se encuentran distribuidas en todo el abdomen, muy bien ordenadas, y en algunas partes forman esto que se llaman discos yeyunales. Eso es una característica del aparato digestivo del delfín franciscana. Estos discos yeyunales son más prominentes y mejor organizados en la medida que el animal tiene mayor edad. Con esto quiero decir, por ejemplo, en este animalito, que estamos viendo la imagen, que es un animal neonato, la organización de estos discos yeyunales es menor a un animal adulto. Acá tiene una imagen donde se puede apreciar todo de más cerca. Esto es una panorámica, pero ya más focalizada en el aparato digestivo. Se puede ver, nuevamente lo vuelvo a explicar, la parte del diafragma, hígado, es lo que estoy señalando en este momento, todos los haces yeyunales, un disco yeyunal organizado la parte más caudal, el corazón, ya estamos en cavidad torácica aquí, y parte del pulmón. Bueno, y ahora vamos un poquito, esto es para un odontocito, ahora vamos a una descripción de un misticeto, de una ballena. Este es el aparato digestivo, alguna de las partes del aparato digestivo de una ballena mink, la cual hicimos una necropsia en playa. Fíjense, observen el tamaño que tienen estas asas de intestino. Ya no se encuentran ordenadas como se veían en el delfín franciscana. Para el caso de los misticetos presentan ciego, es una característica diferencial con los odontocetos que no presentan ciego. Aunque sorprendentemente buscando bibliografía y leyendo sobre el aparato digestivo, hace muy poquito tiempo encontramos que hay un delfín que tiene un pequeño esbozo similar a ciego, que es el delfín del río Ganges, que también es un platanista. Bueno, en la imagen ventral, en la imagen, perdón, de abajo, pueden observar la mucosa del estómago, el estómago ha sido abierto y en su interior se puede ver un líquido rojo que en realidad es un contenido sanguinolento. Este animal tenía una gran parasitosis con algunas úlceras gástricas en el interior del estómago. Para el caso de los cetáceos, presentan un estómago con 3 cavidades. Un primer estómago, un estómago con distintas cavidades. Las cavidades son denominadas primer estómago en alguna bibliografía, en realidad es primer cavidad, segunda cavidad y tercera cavidad. Pero generalmente se los denomina como primer estómago, segundo y tercer estómago o estómago glandular. Pero hay una gran variación en la bibliografía cómo se denomina. Bueno, para el caso de los fósidos, les vuelvo a recordar, por ejemplo, el representante de estos son los elefantes marinos. Tienen también algunas características que presentan un ciego muy pequeño en relación al tamaño del cuerpo del animal. Y algunas consideraciones a tener en cuenta dentro del aparato digestivo es que en el meso que se genera
dentro de la cavidad abdominal se puede ver una fila de importantes linfonódulos muy llamativos, los cuales nosotros como veterinarios, biólogos o técnicos en el momento de la necropsia debemos observar, porque es un lugar indicador de algunas afecciones patológicas. Bueno, para el caso de los otarios, acá vuelvo a recordarlo como tip para aquellos que no están familiarizados con el tema, son los lobos marinos que tienen oreja, los pinípedos que tienen orejas, vuelvo a repetirlo así como para que lo grafiquen, estos los representantes son los lobos marinos. Bueno, algunas características es que tienen un hígado similar al del perro, con distintas lobulaciones, también presenta ciego, es pequeño, muy similar al gato y al perro en cuanto a su contextura, y tienen una mucosa dentro del estómago que llama la atención, que es la formación de unas crestas que son crestas longitudinales. Bueno, si quieren más información detallada sobre la anatomía del aparato digestivo, en este caso, pueden observar y descargar el paper sobre anatomía del aparato digestivo del Arthrocephalus australis en comparación con el perro. Este trabajo fue realizado en colaboración entre Fundación Mundo Marino y la Universidad Complutense de Madrid, España. Bueno, para nosotros ha sido un honor y un gusto poder trabajar con ellos. Actualmente seguimos trabajando en más investigaciones relacionadas a la anatomía de nuestras especies marinas. Pueden descargarlo, pueden escanear el código QR y a partir de este código poder descargar el paper sobre el aparato digestivo. Fue publicado en una revista bastante importante. A mi gusto es una muy buena revista, es una Q1 de alto impacto. Y bueno, pueden sin ningún tipo de problema escanear el trabajo a través de esta diapositiva. Si no lo pueden lograr, se lo podemos luego enviar por correo electrónico. Bueno, hay algunas cuestiones a tener en cuenta hoy sobre nutrición. Primero vamos a definir qué es la nutrición. La nutrición es una ciencia que estudia los procesos fisiológicos y metabólicos que ocurren en el organismo con la ingesta de alimentos. Dieta, ¿qué es la dieta? Son los hábitos alimenticios de los individuos. ¿Qué es el alimento? Es cualquier sustancia es cualquier sustancia normalmente ingerida por los seres vivos con fines nutricionales, sociales o psicológicos. Algo de lo que va a hablar mañana Julieta Loco, la nutricionista de Mundo Marino, Fundación Mundo Marino, es sobre el esquema bioenergético, donde se puede detallar todo el flujo de energía. Esto lo va a desarrollar Julieta mañana durante la exposición. Y nosotros como cuidadores, como biólogos y como veterinarios tenemos que tener en cuenta dos tipos de pacientes. Un paciente que está bajo cuidado humano y un paciente de rehabilitación. El paciente bajo cuidado humano es el que vamos a desarrollar ahora. Nosotros como veterinarios tenemos que enfrentarnos a este paciente en materia de nutrición, teniendo en cuenta los aspectos de la nutrición, teniendo en cuenta algunas cosas importantes para la formulación de la dieta, como por ejemplo el peso del ejemplar, la edad, si es cachorro, juvenil o geronte, la época del año, la especie de pescado que generalmente come o la que tenemos a disposición nosotros, si está gestando, si está amamantando, etc. Estos son algunos de los factores que tenemos que tener en cuenta para formular una dieta de mamíferos marinos. Nosotros tenemos una planilla donde colocamos toda esta información, de alguna manera. Bueno, les voy a pasar acá un ejemplo de planilla. Puede ser utilizada tanto para mamíferos terrestres, para aves, para mamíferos marinos, pero me gustó esta del lemur solamente a modo de esquema. Pero lo importante es esto, ¿no? Poder, digamos, colocar la información nutricional, el registro de dieta en una planilla.
Y puede ser individual cuando la dieta se la da a un individuo, o puede ser grupal, como en este caso, cuando la dieta se la repartimos a 2 individuos. Esto cabe para todos los pacientes que nosotros tenemos que formular dieta. Lo importante es identificar el sector donde se encuentra el animal. Por ejemplo, en este caso tomé el sector del safari, la especie, colocar siempre en la especie el nombre científico, el nombre común para tener una noción de qué animal es, y después el ID o la identificación, con el nombre propio y en lo posible colocar el número de chip, si es que el animal está chipeado, o algún tipo de identificación que el animal tenga como tatú, marca, señal, caravana en algunos casos como los cérvidos o domésticos, etc. Luego, en el registro es importante colocar el sexo del animal, la fecha de nacimiento, el nombre del albergue donde se encuentra dentro del sector, el peso aproximado actual, o si se puede tener el real, mejor, la fecha en cual se evaluó el peso, y lo que se llama BCM, que es la condición corporal, que es un valor subjetivo para evaluar en el paciente. Algo que es importante es cuando formulamos las dietas, con cada uno de los ingredientes, colocarlo por separado, se llama ítem alimenticio. Y luego de cada ingrediente, formular la cantidad. Y tener en cuenta el esquema, si esto lo vamos a dar todos los días, una vez por semana, 3 veces al día, o sea, 3 veces en el mes, etc. Y al final se debe colocar el propósito. Si es mantenimiento, podemos considerar enriquecimiento, tratamiento, etc. Esto es una planilla o ficha de dieta donde se puede observar cómo registrar la dieta de nuestros pacientes o de nuestros animales de la población. Bueno, vamos a la dieta de los delfines. Los delfines comen, para el caso de los adultos de la especie Turcius gephyreus, voy a tomar una especie que nosotros tenemos en ambiente controlado. Nosotros tenemos en mundo marino los únicos animales en ambiente controlado de la especie Turcius truncatum gephyreus. Es algo increíble, son animales muy poco frecuentes de ver en la naturaleza. Lamentablemente tiene un grado de amenaza muy alto, está a punto de pasar a un grado más crítico de lo actual, estaban vulnerables, ya estamos mucho más, se cree que puede pasar a peligro de extinción pronto. Y bueno, para el caso de un adulto, por ejemplo, tomo un ejemplo de un macho adulto, puede comer entre 12 a 16 kilos. Si el animal es un poquito más viejo, macho, por ejemplo, puede comer entre 11 a 14 kilos. Esto es más o menos una idea de cuánto puede llegar a comer esta especie de delfín. ¿Qué especies de pescado pueden comer? Saraca, pescadilla, corvina rubia, pescadilla de banco, pescadilla de red. ¿Qué dieta pueden comer los pinípedos en cuanto a la cantidad? Bueno, para el caso de un macho adulto, por ejemplo, puede comer entre 10 y 12 kilos. Y una hembra adulta entre 8 y 10 kilos de pescado. Consideraciones a tener en cuenta. Ahora la vamos a revisar. Especies que puede llegar a comer: corvinas rubias, pescadillas, saraca. Y cualquiera de las especies que en la naturaleza ellos consumen estaría bien. Algo a considerar importante es que cuando se alimentan a los mamíferos marinos en ambiente controlado, se debe realizar una alimentación en varias raciones a lo largo del día. Esto es algo a tener en cuenta en el cómo alimentarlos. Y nosotros, como cuidadores, como biólogos, como veterinarios, no tenemos que perder nunca de vista
la observación de la calidad del alimento, la inspección del alimento. Algunas cuestiones generales a tener en cuenta en la observación y en la evaluación del alimento que reciben los mamíferos marinos. Bueno, es una evaluación, se la llama organoléptica del pescado. Cosas que tenemos que ver. Bueno, tenemos que ver la implantación de las aletas. Aletas que están bien implantadas indican que el pescado es de buena calidad y sus aletas están en condiciones de implantación bien, quiere decir que es un pescado fresco. Otra cuestión es que tenemos que ver es la piel. Todo lo que es las escamas, si se descama fácilmente, si pierde mucho las escamas, bueno, acá es un pescado que tiene algún problema. Es importante que mantenga la mayor cantidad de escamas y que estén bien implantadas. Eso denota que el pescado es fresco, es de calidad. Otra cuestión a tener en cuenta es la implantación del ojo. Ojos muy hundidos en un pescado indica que no es tan bueno el pescado, que ha sufrido mucha deshidratación durante el proceso de congelado, por ejemplo. Algunas otras cuestiones es el olor. ¿Qué olor en general se puede ver? Y un buen lugar para ir a observar el olor es en las agallas. La observación de las agallas, el color, cómo están hidratadas en general, si están brillantes, opacas, etcétera, son algunas de las cuestiones que nosotros tenemos que observar para inspeccionar el pescado y evitar cualquier tipo de problema. Algunas otras condiciones como la condición de su musculatura es importante. Bueno, frecuencia de pesos. Es importante cuando nosotros tenemos que formular, acá se puede ver un video de cómo se pesa un delfín. Es importante cuando vamos a formular una dieta, el pesaje de los animales. Y una vez que instalamos una dieta, es importante hacer un seguimiento con una determinada frecuencia del pesaje del animal, de cómo evoluciona su peso. Nosotros en ambiente controlado tenemos una balanza, que son muy costosas, requieren mucho cuidado, son balanzas de acero inoxidable, como se pueden ver en esta imagen, planas, en la cual el animal, por condicionamiento operante, logra subir sobre la balanza y nosotros, en este display, evaluamos el peso del animal. Esto es muy importante al momento de nosotros proponer una dieta y hacer el seguimiento de cómo está funcionando en el animal esa dieta. Acá se puede ver cómo se pesa una orca. Esto es en ambiente controlado también, en Marineland, Francia. Se puede ver cómo se pesa el animal. Observen también que la plataforma sobre la cual se apoya el animal es una plataforma lisa de acero inoxidable, sobre la cual el animal se puede deslizar sin ningún tipo de problema. Voy a volver a repetir el video para que lo puedan ver. Esto es Marineland, Francia. En este lugar estuve trabajando en el año 2016, realizando una capacitación y una colaboración con estos animales. Bueno, el pesaje de los pinípedos, acá tienen cómo se pesa un elefante. Observen fácilmente cómo se puede subir en esta especie de placa nuevamente. Son placas lisas de acero inoxidable, resisten el agua salada, es por esto, ¿no? Y bueno, pueden ver cómo se pesa un elefante. Es práctico, fácil. Observen aquí, sobre esta imagen, estoy señalando el display para poder evaluar el peso. Y por condicionamiento operante, el animal sube sobre la balanza y se logra pesar fácilmente. Ahora vamos a ver un video donde se puede observar cómo se pesa un lobo marino, un otario. Observen que lo hace de una manera muy, muy fácil. La herramienta del condicionamiento operante con refuerzo positivo yo creo que es una herramienta muy válida para trabajar esto los animales.
si ustedes observan en la imagen donde estoy señalando en este momento, es donde está el display para poder evaluar el peso. Bueno, y algo que es importante a tener en cuenta es por qué es importante el plan de hidratación. Nosotros a los mamíferos marinos siempre tenemos que darle un porcentaje de agua, tanto en el paciente que entra en rehabilitación como en los animales que están bajo cuidado humano. ¿Por qué se hace un plan de hidratación en los mamíferos marinos? Bueno, esto es para reponer una cantidad de agua que se pierde por el congelado del pescado. Lo que sucede es que la mayor cantidad de agua que pasa al medio interno de los mamíferos marinos lo logran incorporar a través del alimento. Entonces su alimento es el pescado. Y el 75, el 85% del agua que pasa al medio interno del mamífero marino es agua que se logra incorporar a través de la alimentación, del alimento. Cuando nosotros tenemos pacientes en ambiente controlado o en rehabilitación, el pescado que nosotros brindamos ha sido congelado previamente. Entonces, en el momento del descongelado y congelado del pescado, se pierde un porcentaje mínimo de agua. Se estima aproximadamente un 3, un 5%, se cree que puede llegar a perder el pescado luego de congelado y descongelado. Entonces, ese 5%, ese 10%, dependiendo del tipo de pescado, obviamente, y del tiempo que lleva congelado, estacionado en cámara, es también el porcentaje que se pierde de agua en el pescado que nosotros brindamos al mamífero marino. Entonces, es importante tener en cuenta esa pérdida de agua que tiene el pescado que nosotros brindamos. Entonces, acá vamos al tema. Nosotros, por esa pérdida de agua, tenemos que contemplar un plan de hidratación en los mamíferos marinos. Acá se puede ver a Yamen, cómo se lo va a hidratar por sonda. Se hidratan tanto las orcas, los delfines, en la mayoría de los parques del mundo. Otras de las consideraciones a tener en cuenta en la hidratación de los mamíferos marinos es que ayuda a fluidificar las sales biliares y esto mejora los procesos digestivos. Y también ayuda a eliminar cálculos en el caso de los animales geronte. Es frecuente ver en los animales gerontes, cuando ya fallecen, la formación de cálculos dentro del riñón. Ahora vamos a ver un ejemplo de un animal geronte donde se realizó una necropsia y se puede ver en el corte del riñón, un pequeño videíto, se puede ver la presencia de cálculos. Acá en la imagen del lado derecho de la pantalla, mirando ustedes la pantalla, se pueden ver pequeñas estructuras que son estos cálculos muy frecuentes en animales gerontes. Este es el corte de un riñón que tiene una clasificación polilobulado en las especies de mamíferos marinos, tanto en los pinípedos como en los cetáceos. Y bueno, es frecuente observar en el riñón de estas especies, en los animales gerontes, la presencia de estos cálculos. Ahí lo pueden ver en el video y lo pueden ver de manera más detallada en la imagen del lado derecho de la pantalla. Bueno, muchos parques del mundo que tienen en ambiente controlado mamíferos marinos dan gelatina. Nosotros damos gelatinas. Y ahora le vamos a explicar por qué.
Bueno, la información que tienen acá en el lado derecho de la pantalla es la información nutricional de la gelatina que se da. Y bueno, se puede ver la concentración de proteínas, grasas, hidratos de carbono, fibra, sodio, la conversión a sal, vitaminas, minerales, potasio, calcio, magnesio, las calorías que presenta esta gelatina. Pero algunas cuestiones con respecto a la gelatina. Tiene varios beneficios. Uno, hidrata a los animales. Dos, se la puede utilizar como enriquecimiento ambiental. Esto es bárbaro. Y después la gelatina se utiliza, bueno, en la mayoría de los parques. Tiene que ser una gelatina sin sabor y tiene que estar libre de glúcidos. Esto es importante también. No se da gelatina de sabor a cereza ni nada por el estilo. Son gelatinas sin sabor y libres de glúcido para evitar cualquier tipo de diarrea por ósmosis, por ejemplo, osmótica. Bueno, acá pueden ver cómo un lobito marino aprendió a comer gelatina. Esto es un video que hicimos para que ustedes lo puedan ver y observar cómo sin ningún tipo de problema pueden comer la gelatina. Les encanta. Es algo que a ellos les gusta mucho y para nosotros los veterinarios tiene un valor importantísimo. Nos aseguramos una buena cantidad de agua y además un posible vehículo para colocar medicamentos si fuera necesario. Bueno, algunas consideraciones sobre la gelatina es dónde nosotros lo vamos a colocar. El lugar tiene que ser como este que ustedes ven acá en la imagen, un lugar seco, fresco, que no tenga abertura para que ingrese ningún tipo de roedor. Se debe colocar en esta especie de placas para que no esté en contacto con el piso y se pueda llegar a perder la calidad. Esto es importante tener en cuenta. O sea, es importante tener en cuenta en qué lugar nosotros vamos a depositar la gelatina que luego vamos a procesar para suplementar en nuestros animales. Esto es algo a tener siempre en cuenta. Y ustedes como cuidadores de estos animales, veterinarios, biólogos y cuidadores, deben revisar en sus parques o en los parques que tengan que trabajar para ver en qué condiciones se guarda y se estoquea este suplemento dietario. Otra consideración como suplemento que nosotros tenemos es el suministro de vitaminas. Las vitaminas en general para mamíferos marinos nosotros utilizamos la fórmula Masuri. Es la mejor conocida y mejor desarrollada. Nosotros nos aproximamos a este tipo de fórmula y generalmente lo alternamos. Alternamos una fórmula de vitamina sin vitamina A, un polivitamínico pero sin vitamina A, y otro polivitamínico con vitamina A. En la imagen superior se puede observar en la formulación de las tabletas una falta de vitamina A. Y en el caso de la imagen que está hacia abajo de la anterior, que señalé, se puede observar la suplementación con vitamina A. Esto nosotros lo realizamos en periodos alternados. Durante determinados periodos del año utilizamos un suplemento vitamínico que contiene este polvo polivitamínico vitamina A y otro que no tiene vitamina A. Son como las dos alternativas que existen para mamíferos marinos. En el caso nuestro, lo utilizamos 3 veces por semana y con esto es suficiente y es una de las mayores, la mayoría de los especialistas en nutrición de mamíferos marinos recomiendan un suministro 3 veces por semana. Nosotros hay épocas del año que lo usamos 3 veces por semana, hay otras veces que aumentamos en el año la cantidad em, de, en la frecuencia. Acá tienen una imagen de cómo son los comprimidos, se colocan dentro del pescado y se lo vehiculiza a través del pescado. Es muy fácil. Algo a tener en cuenta cuando tenemos que trabajar en la nutrición de los mamíferos marinos bajo cuidado humano es el proceso de muda. En este momento, los animales por lo general
dejan de comer. Y es algo que nosotros debemos respetar. Esto sucede en la naturaleza y también se repite en ambiente controlado. Las mudas en general, para el caso de los, bueno, obviamente se producen en aquellos mamíferos marinos que tienen pelo. Se debe contemplar en el plan de nutrición, como está escrito en la diapositiva, el periodo de muda se debe contemplar en los pinípedos, ya que durante este mismo no se alimentan. La muda puede ser de tipo gradual o catastrófica. ¿Qué significa esto? Algunos pinípedos, como por ejemplo los lobos marinos de un pelo, lobos marinos de dos pelos, como Arthrocephalus australis y Otaria flavense, la muda es de tipo gradual. Hay un determinado momento del año, puede ser el mes de abril, por ejemplo, donde los animales comienzan a perder mayor cantidad de pelo, pero no quedan sin pelos, desprovistos de pelo. No, hay una mayor pérdida de pelo y lo que está sucediendo en ese momento es un recambio del pelo, es una muda. Esa es una muda de tipo gradual. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque vamos a ir al recinto donde se encuentra el lobo marino, o vamos a encontrar un lobo marino en la playa con mucho pelo alrededor cuando está descansando, y vamos a pensar de que tiene un problema dermatológico, y no es así, es simplemente un proceso de muda. Y hay otro tipo de muda que es la de tipo catastrófico. Se produce, por ejemplo, el elefante marino. Si ustedes observan, este es el pelo viejo que se empieza a perder. Este es el pelo que se sigue perdiendo, fíjense, de color marrón. Y todo este manto gris de color plomo es el manto nuevo de pelo. Esto es normal y es bueno que suceda en el animal. En este momento, en este periodo, los animales comen muy poquito o dejan de comer. Entonces, esto es algo, vuelvo a repetirlo, a tener en cuenta en el momento que nosotros trabajamos en la nutrición y la dietética de estas especies. Acá pueden ver en esta imagen del lado derecho de la pantalla, mirando la pantalla, donde todo el manto del pelo ya se encuentra bien prolijo, frondoso y ha logrado el recambio total. Bueno, esto es un poquito de lo que recién les contaba. Acá se puede ver una muda, un proceso de muda, y bueno, en este caso se pierde un poquito de pelo, no mucho. Esto es pelo mojado y esto es pelo seco. Pero bueno, es un poco de lo que yo les contaba recién. La muda, tanto en Arthrocephalus australis, que es la imagen del lado derecho que estoy señalando en este momento, si ustedes miran la pantalla, en esta especie, como en el Otaria flavense, que es la imagen que se encuentra al lado izquierdo mirando ustedes la pantalla, bueno, en estas especies el tipo de muda es gradual. Algo a tener en cuenta cuando manejamos el alimento de los mamíferos marinos es el manejo del hielo. Es recomendable, altamente recomendable, que el pescado, en el momento que se prepara cada uno de sus baldes con su dieta de cada uno de los animales, tenga hielo. Se prepare con hielo. Esto es bueno porque, si bien el pescado ya se descongeló, mantiene y preserva el pescado de una manera correcta. Es más eficiente. Y los procesos de descomposición obviamente se frenan. Esto, por ejemplo, es un hielo que ha sido contaminado con algo. Observen que está de color amarillo, con urea en este caso fue. Bueno, es importante observar siempre en qué condiciones nuestro proveedor nos trae el hielo. Nosotros como profesionales debemos tener esto en cuenta. O sea, en qué condiciones nos llega a nosotros el hielo que va a estar en contacto con el alimento del mamífero marino. En cuanto a la materia fecal, es algo
importante de observar, ya que muchas patologías, afecciones, se pueden observar a través de la materia fecal. Más allá del análisis coprológico que se puede llegar a hacer, la observación de la materia fecal es un punto importante para poder evaluar la digestibilidad, cómo está funcionando todo el aparato digestivo. ¿Cómo hacen caca los mamíferos marinos? Para el caso de los delfines, en general, la coloración va de amarillo a verde, dependiendo mucho de qué tipo de especie de pescado se le está dando, con qué se está alimentando el mamífero marino. Y esto es importante. Nosotros tenemos que observar el color y a su vez tenemos que intentar relacionarlo con el alimento que le estamos dando, con la especie de pescado que le estamos dando al mamífero marino. El tono es importante evaluar. Tiene que ser claro en general. Y después la consistencia. Para el caso de los cetáceos, la consistencia es casi líquida. Cuando observamos la materia fecal es como una nube. Aunque, por ejemplo, hay excepciones como franciscana, que la materia fecal toma cuerpo. Y no se ve como una nube de materia fecal en el agua, sino que se puede ver lo que ustedes ven en esta imagen. Pueden ver como pequeñas deposiciones con mucho más consistencia que lo que se ve en Turcio, que es casi líquido como una nube. Y alguna observación interesante que debemos hacer es si la materia fecal flota o no. Si flota es algo a observar y generalmente no es bueno. Para el caso de los lobos marinos, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, el color va de amarillo a verde. El tono, claro. Nuevamente, debemos considerar el tipo de pescado que está consumiendo el mamífero marino, en este caso el pinípedo. La consistencia es casi líquida en algunas especies, pero lo ideal, esto está mal. Se ve como una nube, no se ve como una nube dentro del agua, solamente cuando la deposición es un poco más blanda, pero se tiene que ver esto, que ustedes ven en las imágenes. Deposiciones un poco líquida con materia fecal consistente. Vuelvo a repetirlo como algo importante. Si flota, no es bueno. Nosotros en Fundación Mundo Marino y en Mundo Marino trabajamos con un nutricionista en planta permanentemente. Mañana Julieta, esta doctora que trabaja con nosotros, Julieta Loco, les va a estar desarrollando una gran parte de la nutrición de los mamíferos marinos, que es las kilocalorías, la cantidad de energía que necesitan, cuestiones de la dieta, observaciones energéticas de la dieta, etc. Bueno, Julieta es nuestra especialista en nutrición, es licenciada en ingeniera en producción agropecuaria y licenciada en nutrición. Es nutricionista de Mundo Marino y Fundación Mundo Marino. Bueno, algunas cuestiones a tener en cuenta cuando utilizamos alimento como estrategia de enriquecimiento ambiental. Los enriquecedores, existen varios tipos de enriquecedores o con determinados criterios, teniendo en cuenta el entorno, lo social, el sensorial, la manipulación. Hay mucha bibliografía acerca de lo que significa enriquecimiento y lo que es el enriquecimiento como herramienta para el bienestar animal. Pero vamos a tener en cuenta hoy los enriquecedores que podemos llegar a ofrecer teniendo en cuenta alimento. En general esto es presentar los enriquecimientos a base de alimento, es presentar alimento para favorecer generalmente una conducta exploratoria y el juego. Acá tienen una sesión,
una sesión de enriquecimiento ambiental donde, fíjense, es un enriquecedor social porque hay mucha cantidad de lobos marinos interactuando entre ellos. Es un recreo donde ellos exploran todo un sector y ellos juegan con cubos de hielo y tienen que ir a buscar pescado que está escondido en distintas partes de ese sector. Eso es muy, muy bueno porque les estimula una conducta de exploración. Ahí tenían dos animalitos con un enriquecedor con hielo y pescado. Acá es un macho adulto que él tiene que jugar, bueno, tratar de sacar el pescado del hielo. Todo esto es muy bueno para favorecer distintas conductas en estos animalitos. Les encanta el hielo y jugar con hielo y buscar pescado dentro del hielo. Estos son algunos de los enriquecedores con alimento en animales de distintas edades, ¿no? Un macho adulto pudieron ver, una mamá con la cría, jóvenes en grupo. Acá pueden ver un elefante marino como busca. Esto es una pelota, le encanta, que adentro tiene pescado. Y él la mueve y en la medida que la Fede la va moviendo, bueno, va logrando sacar alimento. Acá pueden ver otro video donde un delfín está interactuando con un enriquecedor, mueve el enriquecedor y se libera pescado de adentro. Esto siempre son muy buenos los enriquecedores que tienen alimentos, ya que estimula mucho la conducta de exploración. Acá tienen a Yamen, por ejemplo, una orca, cómo interactúa con un enriquecedor. Es un tanque de 200 litros, le encanta esto. Él explora mucho e intenta sacar hasta el último pescadito que se encuentra adentro. Lo divierte mucho, lo entretiene. Es bueno porque ayuda en su salud mental. Y bueno, todo lo que sea la utilización de enriquecedores, para mí son herramientas fundamentales para trabajar en el bienestar animal de los animales bajo cuidado humano. Bueno, ahora vamos a pasar a otro paciente que es el paciente de rehabilitación, ¿no? Nosotros aquí en Fundación Mundo Marino llevamos adelante una tarea de rescate y rehabilitación de muchas especies que varan en nuestra costa. Son más de 200 mamíferos marinos que atendemos por año, son más de 180 aves marinas que se atienden por año y son más de 80 tortugas marinas que se atienden y se asisten desde Fundación Mundo Marino en nuestro centro de rescate y rehabilitación. Hay algunas cuestiones importantes cuando tenemos que atender a estos pacientes, ¿no? Tenemos que hacer una observación general del animal, un registro de medida, registro de peso, frecuencia respiratoria debemos tomar, frecuencia cardíaca, tiempo de llenado capilar, observaciones oculares. Nosotros hoy estamos trabajando, lo vuelvo a repetir, en una alianza internacional entre 3 países, Brasil, Uruguay y Argentina, en un proyecto ambicioso de conservación para el rescate, la rehabilitación y la conservación del delfín franciscana. Es un animal que se encuentra muy amenazado en el hemisferio sur, es uno de los cetáceos más amenazados en el hemisferio sur. Y bueno, con gente de distintas organizaciones internacionales como Yacupacha, Marine Mammal Foundation de la Navy de Estados Unidos, bueno, otras asociaciones como AYUCA desde Brasil, R3 desde Brasil, CRAM, bueno, muchos profesionales y centros de rescate y rehabilitación de distintas partes del mundo. Bueno, estamos aunando energía, recurso humano, recurso económico para poder conservar esta especie que, bueno, tiene lamentablemente una gran amenaza de tipo antrópica, ¿no? Bueno, algo a tener en cuenta es la evaluación de la condición corporal. ¿Y qué es la evaluación de la condición corporal o score corporal? Es una evaluación subjetiva del estado general del animal.
Y para que ustedes lo puedan aprender fácilmente, vamos a tomar el ejemplo de pinnípedos. Y nosotros, como profesionales que cuidamos a estos animales, tenemos que tratar de aprender a observar en los animales, ¿no? La condición corporal. Entonces, yo tomé como ejemplo la especie de Otaria flavense. Creo que en muchas partes del mundo le llaman patagónico a este lobo. Este es el lobo marino de un pelo. Y bueno, yo voy a hablar un poco de mi experiencia. Yo siempre lo que miro en estos animales es primero lo divido por regiones anatómicas. Y empiezo a mirar lo primero que es la cabeza. Y en la cabeza veo, siempre intento observar cómo está implantado el ojo. Yo trazo una línea entre la fosa orbitaria o la comisura medial del ojo y las fosas nasales. Y se genera una curva. Si la curva es muy pronunciada, demarca que el animal tiene pérdida de masa muscular, está delgado. Observen que este rostro, evaluando estas dos líneas del lado derecho y del lado izquierdo, es mucho más pronunciada en el lobo que está en la imagen de abajo comparado con el lobo que está en la imagen de arriba. Y algo que a mí me llama mucho la atención es esto que siempre miro y observo, es esto que está acá, esto que se ve, esta prominencia. Es la cresta de la nuca. Generalmente en los animales geronte o en los animales bajos de peso, la cresta de la nuca se puede observar muy manifiesto. Entonces, esto te indica que es un animal bajo de peso. Y por supuesto, toda la masa muscular que se encuentra en la región del cráneo. Observen, este animal es un animal bajo de peso, este es un animal normal de peso. La evaluación de la condición corporal es una evaluación subjetiva y depende mucho de quiero decir con esto que depende mucho de la persona, del profesional que lo hace. Generalmente los entrenadores la tienen mucho más clara que nosotros porque están en permanente contacto con los animales, día tras día. Entonces, siempre es importante también tener en cuenta la opinión del cuidador del animal o de la persona que hizo el rescate, del técnico en fauna, porque ellos tienen muy a flor de piel, muy aprendido en qué condición se encuentra el animal cuando llega o está en ambiente controlado. Este es un animal de rehabilitación en este caso, que llegó a nuestro centro de rescate y rehabilitación y aproveché, le tomé varias imágenes para poder contarlo. Otro lugar que nosotros observamos es el cuello. Observen este cuello. Acá el animal tiene un absceso, pero observen el cuello. El cuello es delgado en el caso de este animal bajo de peso y en este no, es robusto. Y es como si estuviera el cuello todo incorporado al tórax. Algo también interesante de observar. Observen, este es un animal bajo de peso. Se puede observar en toda la parte del tórax la aparición de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas, las costillas, y además hay pérdida de masa muscular sobre las escápulas, tanto la derecha como la izquierda. Observen este animalito bajo de peso, del centro de rescate y rehabilitación, vino con un absceso en la región del cuello, y observen este animal de la población estable del mundo marino, la diferencia que tiene en las distintas regiones. Y por último, que no lo señalé en la imagen, nosotros observamos la región de la glútea del animal, en la región de la cadera, en estos puntos que estoy señalando, en los animales que están bajo de peso, se lo observan de manera muy prominente. En los animales que
que no están bajo de pesos, es difícil poder detectar la disposición de los huesos de las distintas partes de la cintura pélvica de la cadera. Bueno, y por último, algo interesante de un paciente de rehabilitación, ahí pueden ver un cetáceo, pueden ver cómo se lo hidrata. Esto lo puse de modo para que ustedes vean, esto es algo que sucedió acá en Fundación Mundo Marino, tuvimos que el rescate y la rehabilitación, trabajamos en el rescate y la rehabilitación de una marsopa de anteojos, un cetáceo muy, muy, muy difícil de ver. Hay muy pocos reportes a nivel mundial sobre estos animales en rehabilitación. Nosotros tuvimos un caso de un animal vivo, un macho juvenil, es este. Y bueno, acá se puede ver cómo es una maniobra de hidratación en un animal de rehabilitación. Observen cómo se lo debe forzar en la boca para abrirle y colocar una manguera para poder hidratarlo. Es algo bastante interesante. Este es un caso que tuvimos en Fundación Mundo Marino. Somos el único centro de rescate y rehabilitación que ha tenido casos de marsopas de anteojo, focoena dióptrica en rehabilitación aquí en Argentina. Tenemos 3 reportes más de 3 animales que ingresaron muertos. Lo llamativo que uno de estos animales que ingresaron muerto era una hembra preñada. Y actualmente tenemos varios estudios sobre esta especie que ha varado, lamentablemente han muerto. Y bueno, estamos trabajando en poder entender muchas cosas sobre la biología, la medicina y obviamente la ecología de esta especie. Bueno, acá hay una maniobra donde se puede ver cómo se pesa. Acá pueden ver la marsopa, cómo la estamos pesando. Este es un macho, los machos tienen una condición donde su aleta dorsal tiene un gran desarrollo comparado con la hembra, tiene un dimorfismo sexual. Este es un macho juvenil igualmente. Y esto es una maniobra de pesaje, ¿no? Se lo coloca aquí en una balanza y se lo pesa para poder eh, establecer la mejor hidratación y la mejor dieta del animal. Si ustedes observan una técnica que es muy utilizada y útil y segura es 2 personas se colocan sobre la eh, plancha de acero inoxidable donde se va a pesar el animal, sostienen al animal, esto es muy seguro para el animalito, y se pesan los 3. Luego se hace una tara y por diferencia de peso podemos saber cuánto pesa el cetáceo en rehabilitación. Son consideraciones a tener en cuenta. Algunas cuestiones, acá lo interesante de esta presentación son algunos aspectos generales sobre la dietética y la nutrición, tanto de un paciente en ambiente controlado y un paciente en rescate y rehabilitación. Esto da para mucha cantidad de horas. El objetivo de esta charla es como que ustedes tengan un paneo general sobre la nutrición y el manejo de los mamíferos marinos bajo cuidado humano y también en un proceso de rehabilitación. Mañana Julieta va a estar completando este ciclo webinar. Para mí es una charla muy interesante y creo que el principal beneficio es que esta charla es una herramienta, digamos, para poder entender algunos aspectos del manejo y la nutrición de los mamíferos marinos en ambiente controlado y en rehabilitación. Bueno, hasta acá fue la presentación. Desde ya, muchísimas gracias por el tiempo, por la dedicación. Estoy disponible para cualquier consulta. Les dejo mi contacto tanto de WhatsApp, no hay ningún tipo de problema, pueden escribir, y mi correo electrónico para pasarles información o cualquier tipo de consulta. Les sugiero agregarme a mis redes sociales, Loureiro Veterinario, estoy en Instagram y también en canal de YouTube. Y
también en Instagram, en Facebook, perdón, y justo en este momento me están escribiendo. Pido disculpas. Y bueno, estoy abierto para cualquier tipo de consulta.